Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Cuando era pequeñito, una de las cosas que me preocupaba más en la vida era qué sentido tenía. Porque yo he crecido en una casa donde mis padres no creían en Dios, entonces yo no he crecido con la idea esa de que todo es parte de un plan, que hay un ser benévolo, que lo ha diseñado todo de forma que todo va a estar bien. Con lo cual, claro, expuesto a un universo regido por leyes aparentemente absurdo, completamente aleatorio, pues uno se pregunta, ¿qué hago aquí, no? ¿Y esto para qué? Entonces, en este vídeo me gustaría hablar un poco de la idea esta de si la vida tiene sentido o no. Y a pesar de que va a ser más bien filosófico, sí que es verdad que muchas de las cosas de las que voy a hablar son conclusiones a las que he llegado gracias a la meditación, aunque voy a hablar muy poquito de meditación durante este vídeo. Durante este vídeo voy a asumir que no crees en Dios, porque claro, si crees en Dios, digamos que la respuesta es fácil, la vida sí tiene sentido y es, lo que haya dispuesto Dios. Pero si no crees en Dios y es una pregunta que te has hecho varias veces, pues yo creo que a lo mejor este vídeo te hace pensar un poquito. Antes de empezar a discutir si la vida tiene sentido o no, primero tengo que hablar de qué significa eso de que la vida tiene sentido. Porque hay varios posibles significados que uno le puede dar a esto y según el significado, pues las respuestas pueden variar. El significado, digamos, más básico que se le puede dar a esto del sentido de la vida es simplemente que tu vida o la de todo el mundo, digamos, tiene un cierto propósito. Es decir, que hay un plan maestro del universo que nos lleva a alguna parte, sea esta la que sea, y que por lo tanto todo sucede por alguna razón, ya sea bien en tu vida o simplemente en el universo en su totalidad. Y esta es una forma de hablar del sentido de la vida. Luego hay otra forma que es más individualista, que es decir, el sentido de la vida es simplemente cuál es la meta de mi vida. Pues a lo mejor, yo qué sé, voy a dedicar mi vida a hacer felices a los demás, o voy a dedicar mi vida a criar a mis hijos, o a coleccionar sellos. Y esto es otra acepción del sentido de la vida. Y el último significado que quiero discutir es la idea de usar la palabra sentido no como dirección, sino como significado. Es decir, esto que dices no tiene sentido, es decir, no significa nada. En este sentido, cuando decimos que la vida tiene sentido, lo que decimos es que las cosas que hacemos significan algo, es decir, tienen una cierta interpretación que va más allá de lo que estamos haciendo. Pues, por ejemplo, yo estoy haciendo la colada, pero no solo estoy haciendo la colada, sino que esta acción tiene otras capas de significado, digamos, mayores o de más trascendencia que simplemente hacer la colada. Y esto sería la última acepción de sentido de la vida. Cada una de estas acepciones tiene sus problemas. Vamos a empezar con la idea esta del propósito de la vida, en el sentido de que hay un plan maestro. Y el problema básico de esto es que lo que estamos haciendo es postergar el problema. Es decir, ¿qué sentido tiene tu vida? Bueno, yo no lo sé, pero sé que todo es para algo. Es decir, hay alguna criatura más inteligente que yo, más poderosa, lo que sea, o el universo en sí, ha decidido un sentido de mi vida, un propósito de mi vida, y ahí es donde se encaminan las cosas. Pero claro, uno se puede preguntar entonces, ¿qué determina el sentido de la vida de este otro ser o del universo, ¿no? ¿Esto a dónde va? A lo que uno puede decir, es que esto, como escapa a mis capacidades, yo no me meto, con lo cual, básicamente lo que estás diciendo es, ni idea, ¿no? O bien, tienes que encontrar otro ser que dé sentido a estos, con lo cual lo que haces es seguir postergando el problema uno detrás de otro. Es decir, que esta idea de que tu vida tiene sentido porque todo es parte de un plan, vale, pues el tío este que tiene un plan, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida del tío este que tiene un plan para tu vida? Y si no sabes responder a esta pregunta, entonces realmente no estás respondiendo a la primera pregunta. Lo único que estás haciendo es poniendo la responsabilidad de la respuesta en otra entidad que existirá o no. Otra cosa que se puede argumentar contra lo que acabo de decir es que, es que la existencia de ese ser o del universo en sí que da sentido a mi vida, eso tiene sentido en sí mismo. Es decir, es como autocontenido. Eso es una posible salida, pero entonces tienes que explicar exactamente por qué su existencia tiene sentido en sí misma y la tuya no. Entonces, lo que te hace falta es encontrar una explicación plausible de qué es lo que hace esa existencia tener sentido en sí misma, mientras que la tuya no lo tiene, sino que solo tiene sentido basada en el plan maestro este
que tiene otra criatura. Sobre la siguiente acepción, esta se da muy a menudo entre gente que a lo mejor no cree en Dios y que tiene una visión así un poco más individualista de la vida. Entonces que hablan, es que no se trata del sentido de la vida para todos, ¿no? Sino se trata de el tuyo. Entonces te dirán cosas como, el sentido lo haces tú mismo. A mí me encanta esta frase porque me la han dicho tantas veces, ¿no? El sentido lo haces tú. Y está muy bien, ¿no? Perfecto, el sentido lo haces tú. Lo que pasa es que mi siguiente pregunta es, vale, ¿y qué sentido escoges? Porque si lo escoges tú, se supone que tienes que escoger uno u otro. Y entonces ahí ya empiezan los problemas, porque si te paras a pensar, vale, pues ¿qué escojo yo sobre el sentido de mi vida? ¿Hacer la paz mundial? ¿Hacer el bien a la gente a mi alrededor? ¿Coleccionar sellos? ¿Ir a todos los partidos de fútbol de mi equipo? Bueno, dado que no hay ningún ser externo para decirnos qué cosas importan y qué cosas no importan, parece ser que lo que yo elija para dar sentido a mi vida da un poco igual. Con lo cual, bueno, puede ser jugar a las cartas o a las canicas o dedicarme al sexo, si es que da absolutamente lo mismo. Con lo cual, cuando uno dice, bueno, es que el sentido te lo haces tú, lo que queda es decidir qué sentido escoges y entonces te das cuenta de que realmente escoges el que escojas, da absolutamente igual porque no tienes ningún criterio para escoger. Es totalmente personal. A mí personalmente esto no me parece muy satisfactorio porque prefiero pensar que una vida dedicada a ciertos menesteres, como yo que sé, una persona que ayuda a muchísima gente, pues tiene más sentido que una vida dedicada a jugar al ordenador las 24 horas del día. Pero a lo mejor me equivoco y eso puede ser. Pero de todas formas lo que eso nos dice es que se trata de un sentido tan relativo y tan absolutamente arbitrario que vale muy poco. La tercera acepción del término es la idea de que la vida, bueno, las acciones que hacemos en nuestra vida tienen un cierto significado, que es una idea muy bonita. Pero, de nuevo, tenemos que examinar si realmente esto se aguanta. Lo primero que tenemos que examinar es la idea de qué significa eso de que la vida tiene un significado. Bueno, un significado es una relación entre dos objetos. Normalmente pues hay un símbolo que se corresponde a un objeto. Pues, por ejemplo, árbol se corresponde a un objeto ahí fuera, se supone que es un árbol. Por lo tanto, cuando digo que mi vida tiene un significado, lo que estoy diciendo es que hay dos objetos. Una es la acción que estoy realizando en este momento y luego hay otra cosa a la que esta acción se refiere, que es lo que mi acción significa. Y de alguna forma lo que estoy diciendo es que la acción que yo estoy realizando en sí misma no tiene valor, pero lo tiene en la medida en que se refiere a esta otra cosa a la que, bueno, que es la que significa, ¿no? A lo mejor yo estoy lavando los platos, pero es una metáfora de algo mucho más elevado que simplemente lavar los platos y eso le da valor a la acción de lavar los platos. Entonces mi pregunta a esto sería, bueno, ¿y por qué me tendría que hacer feliz el hecho de que la acción que yo realizo en sí no es importante, pero lo es en el sentido de que hace referencia a algo que sí que es más importante? Y la segunda pregunta es, ¿qué podría ser esa cosa más importante y por qué esa cosa tiene sentido y lo que yo estoy haciendo no? Y entonces eso nos lleva de nuevo a tener que buscar un sentido al sentido en sí, que es una cosa un poco paradójica y un poco circular. Pero la idea es que, de nuevo, lo que parece que estoy haciendo es coger una acción, intentar darle un sentido, una cierta trascendentalidad a base de conectarla con otra que vale más. Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero los tres significados, de hecho, tienen algo en común. Que lo que hacen es disminuir el valor de lo que sea que estás haciendo y aumentar el valor de otra cosa a la que no tienes acceso. Es decir, cuando yo digo, no, es que todo es parte de un plan. Es decir, la acción que yo realizo en este momento no tiene valor en sí misma, pero tiene valor en la medida que ayuda a desarrollar ese plan maestro que tiene una criatura para mí. Es decir, que lo que realmente tiene valor es ese plan maestro y no la acción que yo estoy realizando. De la misma forma, cuando yo digo, no, el sentido de mi vida es coleccionar sellos, hacer la colección de sellos más grande, entonces lo que yo estoy haciendo en este momento no tiene tanto sentido. Lo que tiene sentido es la meta a la que voy a llegar, que es pues tener la colección de sellos más grande del mundo. Y de la misma forma, cuando digo que mi vida significa algo
en el sentido de que se refiere a otra cosa, le quito valor a lo que estoy haciendo en ese momento y le pongo valor a otra cosa que es el significado de la acción que realizo. Es decir, en todos los casos quito valor a lo que hago y se lo pongo en un ente externo al que no tengo acceso. Parece entonces que lo que estoy diciendo es que la vida no tiene sentido, porque al menos los 3 significados de sentido que hemos visto no parecen aguantarse de forma lógica. Y puede que sea eso lo que estoy diciendo. De todas formas, lo que quiero que te plantees es una cuestión distinta, que es, ¿y qué pasa si la vida no tiene sentido? Es decir, ¿es algo bueno que la vida tenga sentido? ¿Necesitamos un sentido de la vida? Imagínate esta situación. Imagínate que te pasas tu vida, desde que naces hasta que mueres, o a lo mejor no mueres nunca, en un orgasmo constante. Pero vamos a hacerlo mejor. No un orgasmo simplemente de mucho placer. No. Vamos a hacer algo que sea espiritualmente satisfactorio. Es decir, un orgasmo de estos místicos en los que sientes que conectas con el universo entero, en el que realmente tienes la sensación de que, bueno, Dios te habita. Es decir, pon la cosa más mística que hayas experimentado en tu vida, multiplícala por 1000. Imagínate una vida que es esto constantemente. Entonces ya te oigo decir, es que me aburriría. Vale, pero imagínate que Dios existe y te diseña de forma que seas incapaz de aburrirte. Es decir, lo que tienes es una constante comunión absoluta con las partes más bellas y trascendentes del universo, una constante sensación de plenitud, y eso es toda tu vida y nunca te aburres de ella. Entonces lo que te preguntaría es, si tu vida fuera así, ¿necesitarías un sentido de la vida? ¿O la propia acción del momento tendría ya todo el valor que puede tener y por tanto no tendrías que buscar nada fuera de ella? Yo creo que la mayoría de vosotros pensaréis que seguramente, claro, si tu vida es una constante comunión con lo divino, pues ya estás ahí, no te hace falta un sentido. Es decir, que si en tu vida cada acción que realizas es absolutamente satisfactoria, entonces el sentido no hace ninguna falta. Es decir, que la necesidad de un sentido de la vida realmente viene de la insatisfacción, del hecho de que lo que sea que está pasando en este momento no te satisface. Si estuvieras satisfecho de verdad en este momento, no te haría falta un sentido, por definición. Es decir, tú puedes pensar, no, porque a lo mejor yo estoy jugando al ordenador y me lo paso muy bien, pero sí que me hace falta algo más. Entonces es que no estás satisfecho. Porque si estuvieras satisfecho, por definición no te haría falta nada más. Eso es lo que significa estar satisfecho. Es decir, tú puedes imaginarte el placer más grande de tu vida, pero si te hace falta algo más es que no estás satisfecho. Por tanto, la necesidad de un sentido realmente viene de la falta de satisfacción con lo que está pasando ahora mismo. Entonces, si lo piensas, lo mejor que te puede pasar en la vida es que tu vida no tenga sentido. Porque si la vida tiene sentido, lo que pasa es que te ves forzado a disminuir la importancia de lo que pasa ahora mismo y ponerla en otro lado, que llegará o no. Pero en cambio, si la vida no tiene sentido, no te queda más remedio que simplemente prestar atención a lo que sea que está pasando, porque es que es todo lo que tienes. Tú puedes pensar que, bueno, tienes el pasado y el futuro, pero el futuro no es más que un pensamiento y el pasado tampoco es más que un pensamiento, son imágenes que te vienen en la cabeza. Lo único que sabes con seguridad que existe, que tienes ahora mismo, es el instante presente. Con lo cual, si la vida no tiene sentido y lo bueno no está por llegar, lo único que tienes es lo que está pasando ya. Y eso es precisamente lo que te enseña la meditación. Lo que te enseña la meditación es a prestar atención a lo que sea que está pasando en este momento. Porque si lo haces de verdad y llegas a deconstruir la experiencia sensible al mínimo detalle, a la mínima expresión, lo que te das cuenta es que en este momento ya todo es perfecto. Y de eso hablo en otro vídeo que se llama Hace falta meditar, para que entiendas lo que quiero decir con eso. Pero la idea es que si tú prestas atención a lo que esté pasando ahora, aunque sea doloroso e incómodo, te darás cuenta de que es completo en sí mismo, de que no necesitas nada más, de que si no buscas nada más que lo que pasa ahora mismo, estarás siempre completamente satisfecho y estarás realmente en esa situación que te ponía antes, de estar
constantemente en una situación de estar unido con el universo. ¿Qué queremos decir con eso en meditación? Simplemente que al estar completamente concentrado en el instante presente y realmente prestando atención, es eso la unión con el universo, es realmente poner todos tus sentidos en lo que sea que está pasando. Y no hay nada más satisfactorio que eso. En resumen, ¿tiene sentido la vida? A ver, como poder puede ser, pero da absolutamente igual. Porque lo único que importa es lo que está pasando ahora y tu relación con lo que está pasando ahora. Es decir que, de alguna forma algo paradójica, parece que precisamente la falta de sentido de la vida es lo que le da sentido. Muchas gracias.